Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra clase y vamos a hacer un pequeño ejercicio para dinamizar, considerando que ustedes también estuvieron ya en otra clase previa, ¿no? Entonces, este ejercicio lo pueden hacer también con los adultos mayores o seguramente ya lo hicieron, con la finalidad de ir mejorando su capacidad cognitiva y que vayan relacionando y acordándose de algunas cosas para mantener su cognición, ¿no? ¿De qué se trata? Yo les voy a pasar la lista, les voy a leer su nombre, su apellido, y usted en lugar de decirme presente, me va a decir un animal que empiece con su inicial del apellido, ¿de acuerdo? No pueden repetirse, ¿no? Por si acaso. Es con el Entonces, apellido, con el perdón, paterno, es con el apellido del solo padre, ¿no? con el apellido, sí, con el primer apellido. Ajá, Ya, ¿ya? ya, doctorita, gracias. Listo. Entonces, todos pendientes, por favor, no nos podemos repetir los animales si no hacemos prenda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar. Doctorita, disculpe, yo entré recién. ¿De qué dice de qué animales? ¿De qué animales hablan? A ver, decía que voy a iniciar la clase haciendo una dinámica y que vamos, o sea, yo les voy a tomar lista, ¿no? Voy a nombrar, voy a tomar lista con su nombre y su apellido. Y usted en lugar de contestarme presente, me va a dar el nombre de un animal con su primer apellido. Pero si hay apellidos que se repitan con la inicial, no pueden repetirse ustedes los animales, ¿no? Tienen que pensar en otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Ok. doctora. Sí, doctor. Entonces, Sí, vamos. doctorita, gracias. Ya, mija. Vamos a pasar lista entonces. Iniciamos. Entonces tengo por aquí a Morelia Leandra Barros. Ballena. Ballena. Les voy a tomar indistintamente, así que no se asusten, ¿no? Lady Zumárraga. Cebra. Cebra. Lady Talía Zumárraga. Era zorro, dice. Ponemos atención, ¿no? Zorro, ¿ya? Manuela Elizabeth Pillajo. Puma. Uma, muy bien. Cecibel del Rocío Vite. Cecibel del Rocío Vite. No está. Vamos por arriba. A ver. Emerson Fernando Chiliquinga. Chango. Chango, bueno. Fátima Gabriela Guevara. Gato. Gato. Carolina Isabel Acevedo. Perdón, Acebo. Acebo. Perdón, Acebo. Alpaca. Alpaca, muy bien. Rosaura Carmen Sandoval. Saltamontes. Saltamontes. Damaris Díaz. Damaris Díaz. Perro. Aquí estoy. Damaris Díaz. Sí, ¿Va? presente. No, no era la regla presente. El nombre de un animal con la inicial de su primer apellido. Dinosaurio. Dinosaurio. Ana María Mesa. Mariposa. Mariposa. Silvia Yolanda Quilca.
Quirquincho. La verdad busqué en internet porque animales ¿Qué, en el qué es concurso un encontré. quirquincho? A ver, un quirquincho, según aquí Google dice, es un pequeño animal aproximado de 50 centímetros de largo, 2 kilos de peso, cuyo cuerpo está cubierto por una especie de armadura que le sirve como para protegerse. Es como ¿cómo es que se llama? Ay, Armadillo. Yo, como el armadillo. armadillo, Ah, similar ya. al armadillo. Bueno, te perdonamos. María Es de que no la hay. Torre. Claro que hay Delfín. un quinde. María de la Torre. A ver, Delfín. un delfín, muy bien. María Belén Becerra. Búho. Un búho. Cecibel Vite. ¿Ya llegó? Presente. Disculpe, no tenía internet. Ya. Cecibel, tienes que dar el nombre de un animal con tu inicial del apellido. Con las iniciales de mi apellido. Y con la primera letra de tu apellido. Mm, Buitre, mija. no, buitre es Algo que da con B. leche. Vaca. Vaca, Sí, bien. vaca. Silvia Elena Proaño. Pato. Pato. Darwin Páez. Perro. Un perro. Norma Las Luisa. Lobo. Un lobo. ¿Alguien que no haya sido nombrado? Todos están, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora sí, buenas noches con todos. Vamos a tener ahora una sesión en donde vamos a ver hay conceptos generales sobre lo que es el conocimiento y vamos a avanzar hacia lo que es la ciencia, ¿no? Si no me equivoco, les mandé a hacer una pequeña consulta sobre conocimiento. Darwin, si me corriges, estoy en lo correcto. ¿Quién nos mandó a hacer una pequeña investigación de lo que es el conocimiento y los tipos de conocimiento? Ya, ¿nos puedes ayudar, por favor, Darwin? Del conocimiento, lo que yo entendí como conocimiento es como ciencias, las cuales pueden dividirse en distintas ramas, como el conocimiento científico, el conocimiento filosófico y una infinidad de conocimientos más que había. Me salía un listado de 10, un listado de 100, de 100 tipos de conocimientos. Ya, Pero entre los principales y fundamentales son el científico, el filosófico, que el científico nos habla ya de experimentos que han sido comprobados en este caso, que han sido ya ajá, realizados. En cambio, el filosófico, estos vienen a ser como teorías de investigación que también han sido realizadas e investigadas por filósofos como tenemos aquí los filósofos de Sócrates, Platón, que fueron unos filósofos griegos de la ya, época. ujú, Eso es lo que yo pude investigar. ya, muchas gracias, Darwin. Vamos a dar el paso a Gabriela. Sí, Doc. ¿Cuál fue tu investigación? A ver, lo que yo encontré es que hay 9 tipos de conocimientos. El conocimiento empírico, el científico, filosófico, perdón, el teológico, el emocional, el matemático, intuitivo y el artístico. Háblame del que más te gustó, por favor. El emocional, también es conocido o llamado el autoconocimiento, que es capaz de conocer los sentimientos como para entender y reaccionamos Ujú, ante una situación. ya, muy bien, muchas gracias. Elizabeth Villajo, ¿qué investigaste? Algo nuevo que ya no hayan dicho los compañeros sobre el conocimiento. Que el conocimiento es la acción de conocer. Tal vez esta sea la primera y principal vía para el conocimiento de la verdad. Ya, es una acción de conocer, muy bien. María de la Torre,
¿Algo que puedas añadir a lo que los compañeros han dicho? Coincide lo mismo, doctorita. No puede ser. ¿Hicieron juntas el trabajo? Ya. No, no, ¿No? Ya, no, no. entonces, en tus Es palabras, el, ayúdame ya, a definir, ¿ya? ya. El conocimiento es algo que se concreta con la verdad y con sabiduría. Muy bien, algo que se puede concretar como una verdad o como una sabiduría. Rosaura, ¿qué nos puedes añadir a ese concepto? Ah, yo encontré realmente como conocimiento a la acción de conocer, pero el que más me llamó la atención en los tipos es el conocimiento vulgar o el sentido común, que es algo que es innato de todo ser humano, ¿no? Ujú. En donde prácticamente lo que hacemos es aportar con nuestras creencias y opiniones. Dando como preconceptos a una idea. Ya, Es- Eso es lo que me llamó la atención y de ahí los otros tipos están muy similares a los que hablaron mis compañeros. muchas gracias, Rosaura. Morelia, tú tienes la mano levantada. Sí, doctora, justamente era por eso mismo. Ujú, A ver, de los conocimientos que encontré, el que me pareció interesante era el matemático y el intuitivo. El matemático, por lo que, no me gustan las matemáticas, odio las matemáticas, ujú, pero como un ejemplo que encontré es lo que calculamos, por ejemplo, cuando estamos en una reunión y decimos, vamos a hacer vaca para comprar la comida. Entonces ahí se aplica lo que es el conocimiento matemático. Y lo ya, que es el conocimiento intuitivo, por ejemplo, cuando yo antes vivía en el centro histórico de Quito, ahora en el Valle. Acá me ujú. complico un poco en ubicarme, pero trato de ubicarme, pero en el centro yo sin necesidad de decir calles, yo ya sabía a dónde tenía que ir o a qué parte me tenía que dirigir. Eso, Ya, doc. muy Gracias. bien, muchas gracias. Norma, Ya, ¿qué es el conocimiento? Dice, es el resultado de las capacidades intelectuales del hombre y se concibe como el producto de las facultades intelectuales del hombre. Esto implica que el conocimiento es una consecuencia eh, del desarrollo nacional del ser humano a través de nuestros sentidos y gracias a nuestras facultades que podemos percibir todo tipo de información de nuestro entorno. ujú, También encontré de los tipos de conocimiento, es el matemático, incultivo, afectivo, analítico y sintético. El que más me atrajo es el afectivo. Dice que se ya, obtiene por medio de emociones y sentimientos. Y el analítico también basado, dice, en la reflexión lógica y las observaciones sistemáticas. ya, muy bien, Normita, muchas gracias. Gracias. Anita y Eh, luego Ceci, ¿ya? ya, doctora. Lo que yo encontré de conocimiento es que es el conjunto de habilidades, destrezas, procesos mentales e información adquiridos por el individuo, cuya función es ayudarle a interpretar la realidad, a resolver problemas y dirigir su comportamiento. Además de eso, a mí me llamó la atención lo que dice acerca de las características o propiedades del conocimiento, que dice que el conocimiento es siempre cultura, es decir, que está conformada por cultura. El conocimiento suele ser susceptible a expresarse y transmitirse a través del lenguaje. En tal sentido, el conocimiento es codificado, es decir, requiere de un código o un lenguaje para su comunicación. Orienta el pensamiento, el comportamiento y los procesos de toma de decisiones de los seres humanos. Es Ujú. un fenómeno complejo determinado por variables biológicas, psicológicas y sociales. Ya, muy bien, Anita, muchas gracias. Ceci. Ya. Yo saqué un resumen de algunas cosas que leí del conocimiento y tengo, Ujú, por ejemplo, el conocimiento es la manera de extraer información útil del mundo que nos rodea. Es la comprensión, conciencia, familiaridad adquirida a través de la experiencia.
Es un estudio introspectivo de información de hechos, habilidades y conceptos. También es un proceso mediante el que el individuo asimila y procesa información que luego le permitirá resolver problemas para tomar decisiones y adaptarse al entorno. Eso en cuanto como concepto del conocimiento. Y dentro del conocimiento empírico, en lo que es las características del conocimiento empírico, me llamó la atención que dice que es subjetivo, porque todo depende de la percepción de cada persona. Todos percibimos las cosas de diferente manera. Entonces, para mí lo que es, por ejemplo, para mí lo que es a mi gusto, por ejemplo, agradable para otra persona puede ser diferente. Entonces, todo es, en este conocimiento empírico se maneja en base es subjetivo. Eso es lo que Ya. me llamó la atención dentro de las características, porque bueno, se basa en la experiencia, dice que se limita a la percepción sensorial de nuestros sentidos. Por ejemplo, en eso también es subjetivo, porque dice que si tenemos los sentidos completos, podemos percibir el conocimiento de una manera, pero si no lo tenemos completo, va a ser diferente la percepción que tengamos. Eso. Muy bien, muchas gracias. Veo que se han esforzado por hacer un análisis, una investigación sobre lo que es el conocimiento y ustedes tienen muchísima razón al referirse a estas características del conocimiento. Lo que ahora vamos a hacer es un poquito ordenar esas ideas para luego precisar y ver cómo el conocimiento puede ir dando origen a la ciencia. Entonces, para eso voy a compartirles una presentación para que ustedes puedan evidenciarla. ¿La están viendo? La voy a agrandar tal vez. ¿Sí la pueden ver? Sí. Ya. Sí, Sí, doctora. Listo. Gracias. Entonces, mientras yo voy conversando, pues les voy a ir preguntando y si ustedes también tienen alguna inquietud, con mucho gusto me interrumpen y podemos solventar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ya oficialmente lo que es la introducción a la investigación científica y el objetivo de esta reunión, como ya hemos analizado anteriormente, es revisar los conceptos sobre el conocimiento. Vamos a identificar las características, cuántas clases o qué modalidades de conocimiento existen y vamos a llegar a conceptualizar la ciencia, un poco a hablar sobre la historia de la ciencia y la estructura. Y finalmente, si nos alcanza el tiempo, pues haremos una reflexión de cómo la ciencia y el conocimiento pueden influenciar en nuestra sociedad y en nuestra vida, ¿ya? Esta es una lámina en donde se presenta en forma genérica la típica clasificación del conocimiento. Entonces, vamos a encontrar un conocimiento empírico, que también lo llaman espontáneo, y que se basa en hechos y puede tener unas descripciones o definiciones y se basa en juicios, como muchos de ustedes ya lo han mencionado. Pero también tenemos otro nivel de conocimiento, que es el conocimiento científico, que es un sistema de conceptos un poco más, no un poco más, organizados, más bien diríamos, un sistema de conceptos organizados, y que estos conceptos que han sido probados pueden ser generalizados, ¿no? Ya vamos a ir identificando cada una de estas características. Entonces, veamos que el conocimiento tiene diferentes definiciones según autores. Y aquí, por ejemplo, le voy a pedir a Darwin, si es que nos puede ayudar leyendo, perdón, qué es lo que dice Peñalosa con respecto al conocimiento. A ver, el conocimiento por Peñalosa, 1955, 2.9. El conocimiento es resultado de la experiencia del conocer. Y conocer es una experiencia que consiste en aprender l- la manera de ser de un objeto. Es decir, captar, coger sensorial e intelectivamente las propiedades. Eso es lo que nos dice ahí, doctor. Ya, perfecto. Entonces,
Peñalosa se centra mucho en conocer objetos a través, ¿sí?, de nuestra parte sensorial, por ejemplo, de nuestras manos. Al hablar de sensorial estamos hablando de nuestros sentidos, ¿no es cierto? Entonces nosotros conocemos a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, y esas captaciones sensoriales se transmiten a nuestro cerebro y que las definen como un objeto. Entonces, por ejemplo, si yo veo algo cuadrado con patas, ¿de qué estoy hablando? De una mesa. Una mesa. De una mesa, ¿no es cierto? Porque ese conocimiento yo de alguna forma ya lo adquirí a través de mis sentidos y mi cerebro procesó y dijo que algo que tiene una tabla arriba y 4 patas, sí, es una mesa, ¿sí? Entonces, de eso nos habla Peñalosa, de un conocimiento sensorial, ¿sí? La episteme. ¿Qué es la episteme? Silvita, ¿has escuchado alguna vez lo que significa episteme? Perdón, doctora, ¿cuál Silvia? Ah, perdón, Proaño. Ya. No, doctora. Ya. Bueno, ¿nos puedes leer para yo Sí, poderles? sí, doctor. Ajá, gracias. Episteme. Si es un conocimiento auténtico, reúne 4 características. Es objetivo, es universal, es necesario, es fundamentado. Ujú. Ya. Cuando nosotros hablamos de epistemi o episteme, ¿sí? Estamos hablando de qué? Estamos hablando, es un término que viene de esencia, de conocimiento, ¿sí? Del origen. Entonces, la corriente filosófica de epistemia, es decir, los que estudian el origen, nos dice que el conocimiento para ser auténtico debe tener 4 características fundamentales. Primero, que sea objetivo, ¿sí? Es decir, que sea real. Luego, que este conocimiento sea universal, que sea necesario y que sea lo suficientemente fundamentado. De eso nos está hablando la epistemia, ¿cierto? Entonces, piensen ustedes en un ejemplo de un conocimiento que sea verdadero, que sea universal, que es necesario y que haya sido fundamentado. ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Con alguna vacuna puede ser? Ya, por ejemplo, hablemos de ¿cuál vacuna quieres hablar? ¿Del sarampión sería? Ya, la vacuna del sarampión es el estudio para elaborar esa vacuna es objetivo porque ha dado como resultado justamente eso, la vacuna, ¿no es cierto? Es universal porque se la aplica en muchos lugares, no sé si en todo el mundo, pero por lo menos en América Latina sí se la aplica. Es necesario porque va a cubrir una necesidad, ¿no es cierto? Ahora mismo el Ecuador va a implementar una campaña de vacunación para erradicar totalmente el sarampión y se ha fundamentado porque para que una vacuna pueda salir al mercado pues tiene que tener ensayos, tiene que ser comprobado de que en realidad va a cumplir con esa misión, ¿no? Entonces, bueno, sí, ese podría ser un conocimiento. Emerson, dime. Podría ser el ciclo de la vida, nacer, crecer, reproducir y morir. Como conocimiento, ¿sí? El estudio del ciclo, ¿no? En donde se hace referencia a cómo el ser humano se desarrolla, cómo se concibe, se desarrolla, cómo va cumpliendo sus etapas. ¿Sí? Elizabeth. Podría ser este del descubrimiento de que la Tierra es redonda, que también hicieron investigaciones y estudios y probaron también, ¿no? Y hasta ahora se sabe que la Tierra es redonda. Sí, ese es un conocimiento que abarca esas 4 características, ¿no? Sabemos que es objetivo y ahora ya lo hemos descubierto a través ya incluso de fotografías, de tomas de imágenes de satélites, ¿no? Fue fundamentado ese conocimiento, ¿sí? En su momento fue necesario para tomar ciertas decisiones y explicarnos ciertos fenómenos. Muy bien, continuemos.
la tendencia filosófica de la doxa. La doxa se refiere a la práctica ya, ¿no? A la praxis. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? ¿Puedo? Claro que sí. La doxa se caracteriza por ser subjetiva, individual, no comprobable, variable y sin fundamento. Ya. La doxa nos está hablando de un conocimiento cotidiano, más bien dicho, ¿no es cierto? Podríamos hablar de un conocimiento empírico, ¿sí? Este conocimiento se caracteriza, en cambio, por ser subjetivo. No se puede generalizar, más bien es un conocimiento individualizado, no ha sido comprobado, puede variar con el tiempo y no tiene mucho fundamento, ¿sí? Entonces, este es otro tipo de conocimiento. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de este conocimiento, de este tipo de conocimiento empírico? Puede ser el criterio propio de uno mismo. Ya, ¿con relación a qué, por ejemplo? Algo un poco más específico. También, Podría ser como un punto de vista que lo tengo yo y, y lo ponemos a discusión con otra persona, en ujú, este caso el conocimiento empírico, ya, o sea, como, como lo que estamos ahorita conversando sobre el adulto mayor, ya, en ajá, este caso, porque estamos estudiando, estamos aprendiendo, nosotros en este caso. ya, sí, puede ser mis opiniones personales. Eh, ¿Qué les cuento? A ver, por ejemplo, en cuanto al área de salud, digamos, un conocimiento empírico que es subjetivo, que es individual, que no ha sido comprobado, que está variando y que no tiene mucho fundamento. Em, Disculpe, Ujú, el tema del COVID, porque, ya, o sea, a ciencia cierta no se sabe por qué mismo fue que se dio, o sea, se decía al principio sobre por el murciélago, luego de las ratas, y así, ¿no? O que ujú, también fue hecho por el hombre, entonces, o sea, eso también no es algo todavía que está concretamente dicho, ¿no? ujú. Sí, 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 puede estar dentro de esto, ¿no es cierto? Eh, em, para un poquito, que graficar un poquito más, por ejemplo, en relación al niño, al recién nacido, ¿ya? Em, Levanten las manos quienes de ustedes saben si les fajaron cuando eran bebés. Por, eh, por si acaso a mí también me fajaron. 11 participantes levantaron la mano. Ya, bueno. Este conocimiento ¿de dónde vino? Los antepasados. Ya, nuestros antepasados. En mi caso vino de parte de mi abuelita, ¿no es cierto? Que, y los abuelitos decían, o si ustedes tienen algún momento de plática con ellos, dicen que a los niños a los recién nacidos hay que fajarles por varias circunstancias. ¿Alguien sabe el por qué? ¿Por qué les fajan? Decían que para que sean más fuertes, Ya, para que seamos más fuertes. ya. ¿Quién más? Eh, Tenían también, Anita, Pues no se queden en donde están ubicados y no se muevan. ya, También, para que no se también decían muevan, Para que endure que no rápido, se decían. espanten, para porque que no eso, se decían que espanten. para el Ajá, espanto. los bracitos. ya, ¿algo Para más? tener más rígido el cuerpo también Para sabían que decir. para que enduren más rápido. Ya, para que se enduren más rápido. Bueno, todas las razones. Y tienen ustedes toda la razón en lo que dicen. Yo sabía, por Decían que era ejemplo, para que las piernas no se le hagan como pata de playo, le decían. exacto, ¿no?
Se como les abre las piernitas así, patas de entonces para que se paréntesis, mantengan. ¿no es cierto? Ujú. Como piernitas en paréntesis. Ajá, sí, esa era la razón. Entonces, nuestras abuelas nos fajaban para que tengamos las piernas rectas, para que nos enduremos, para que no nos espantemos y durmamos más tiempo, que comamos y durmamos, para eso nos hacían, ¿no es cierto? Pero este conocimiento ha sido un conocimiento de la doxa, ¿no es cierto?, de la práctica, del empirismo que hemos pasado de generaciones a generaciones. Pero, oh, sorpresa, este conocimiento no ha sido comprobado porque eh, no hay fundamentos para eso. Más bien, en los últimos tiempos, la ciencia se ha encargado de desvirtuar esto, y si ustedes ahora escuchan o ven, tal vez les cause algo de espanto o de reacción lo que voy a decir, pero ahora los pediatras nos piden que no fajemos a los niños, ¿sí? Y tienen su razón. ¿Por qué es que no nos permite? Se ha establecido, por ejemplo, que el niño, ustedes saben que en el vientre se desarrolla en un medio de agua, en el líquido amniótico, ¿no es cierto? Y en el líquido amniótico, alguna de las funciones del líquido amniótico es de que el niño puede en el vientre mover sus piernitas, dar pataditas. Es más, nosotros sentimos, ¿no es cierto?, cuando el niño nos patea. Decimos, ya se está moviendo, nos sacó por aquí un codo, pateó por acá, y siempre está en constante movimiento a partir de los 4 o 5 meses. Pero es porque el niño está a través del movimiento creciendo, desarrollándose. A la vez que crece, las terminaciones nerviosas, las neuronas, van, cuando el niño hace estos movimientos, las neuronas se van conectando y se van activando. Y entonces el niño se desarrolla intelectualmente también. Por eso es que el ejercicio para el adulto mayor también es importante, porque cuando el adulto mayor está en movimiento, despierta sus neuronas y hace que esas conexiones se vuelvan a activar, ¿sí? Y entonces yo, en lo posible, tengo que mantener al adulto mayor en movimiento, ejercitándole con movimientos activos, con movimientos pasivos, para que no pierda esa conexión cognitiva y esté siempre alerta, siempre pendiente, siempre despierto. Lo mismo nos pasa cuando somos bebés. Cuando nacemos, ¿sí? Ese proceso no se pierde, continúa. Entonces, afuera tenemos que seguir haciendo estos movimientos de piernas y de brazos para activar nuestro cerebro. Y la función del niño no es dormir todo el día, la función del niño es tener periodos de alerta. Y si ustedes ven, el niño empieza a ver así alrededor todo el medio que le rodea, porque tiene avidez de conocer. Pero si le tenemos así, envuelto, calientito y bien quietito, el niño está dormido y lo que está perdiendo es esas conexiones, ¿no? Entonces, yo siempre les hago reír a mis estudiantes y les digo, a mi generación sí nos envolvieron, por eso somos medios, ¿no es cierto? No conocimos el mundo. Ahora, en cambio, a los niños ya no se les baja, por eso los niños son tan despiertos, desde pequeñitos son súper despiertos. Por otro lado, si es que no se convencieron con esto, les estoy vendiendo la idea para que no fajen a los niños. Anatómicamente, ¿qué es lo más grande en un bebé? La cabeza. La cabeza, ¿no es cierto? En un bebé la cabeza es lo más grande, ¿sí? Y para que el cuerpo pueda hacer su función, el cuerpo se agacha, como en el adulto mayor también pasa lo mismo. Ustedes han de haber visto que el adulto mayor no está herido, sino que se tiene que agachar y las piernas se abren. En el niño pasa eso, las piernas se abren porque la cabeza es mucho más grande que el tórax. Entonces, para poder mantener la cabeza, él tiene que agacharse, abrir las piernitas y caminar. Y por eso es que aparte de que la posición fetal le hace arqueadas las piernas, él tiene que mantener las piernas arqueadas hasta los 2 años de edad.
porque a los 2 años de edad va tomando simetría en la cabeza, el tórax y las extremidades. Y si le enrectamos las piernas antes de los 2 años de edad, el niño va a tener muchísimas dificultades para poder caminar, porque su cabeza es mucho más grande y no va a poder hacerlo, va a perder el equilibrio, ¿sí? Entonces, otra razón, miren, para que no se faje a los niños. Esos son los conocimientos empíricos, digamos, ¿no? Los de la doxa, los de la práctica, que no me han sido fundamentados, pero que los hacemos, ¿ya? Bueno. En cuanto al materialismo dialéctico, ¿quién me ayuda a leer, por favor? ¿Puedo? Claro que sí. Ya. El conocimiento, materialismo dialéctico, es el reflejo activo y orientado de la realidad objetiva y de sus leyes en el cerebro humano. La fuente del conocimiento lo constituye la realidad exterior que circunda al hombre y que actúa sobre él. Ya. Este conocimiento nos habla, en cambio, de leyes, de fuerzas, de exteriores que están alrededor nuestro y que hace que nosotros tengamos un conocimiento. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esto? Les pregunto, ¿cómo sabe el agricultor que tiene que sembrar? Los agricultores se basan de acuerdo al tiempo, a la luna, Al sol al también sol. es lo que se- Ya, Ellos esos saben son, los tiempos, eso, en qué ese es un meses tipo de sembrar. conocimiento, ¿no es cierto? Es un conocimiento que se basa en el exterior. Más fácil todavía. ¿Cómo sabe Anita Mesa, que tiene que ir a meter la ropa? Porque ya veo cómo están las nubes. Ese es un conocimiento del materialismo dialéctico, ¿no? O sea, de lo que nos rodea. Yo al saber algo, uy, ya va a llover, voy corriendo a meter la ropa, ¿sí? Ese es un tipo de conocimiento que también lo podríamos llamar intuitivo, ¿no es cierto? Yo intuyo porque ya veo que va a llover, ya veo las nubes, entonces corro a meter la ropa. Entonces, aquí le voy a, ¿sí la pueden ver completa? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces aquí yo he hecho un pequeño resumen de cómo hay diferentes autores que llaman al conocimiento empírico y al conocimiento científico. Según Bunge, por ejemplo, él le llama el conocimiento ordinario y conocimiento científico, ¿sí? Lo que habíamos visto anteriormente. Anderegg, en cambio, habla de un conocimiento vulgar, no porque sea un conocimiento cualquiera, sino porque viene de vulgo y vulgo significa pueblo, ¿sí? Y el conocimiento científico, entonces igual es un conocimiento ordinario, el conocimiento ordinario es el que tenemos todos los días, ¿no es cierto? Cómo hago una gelatina, cómo preparo tal cosa. Un conocimiento vulgar es lo que hablábamos, por ejemplo, anteriormente, de fajar a los niños. Entonces, Andered habla de un conocimiento vulgar y de un conocimiento científico, y Pardinas, en cambio, habla de un conocimiento popular, ¿sí? De una divulgación del conocimiento, que es otro nivel de conocimiento, y el conocimiento científico, ¿sí? Hay un sinnúmero de divisiones de conocimientos, pero para nuestros fines vamos a saber que hay un conocimiento ordinario, vulgar o popular, y un conocimiento científico, ¿de acuerdo? Entonces, para ir precisando el conocimiento vulgar, el conocimiento ordinario o popular, ¿qué características tiene? ¿Me ayudan, por favor, a leer? ¿Puedo yo? El- El Claro que sí. conocimiento ordinario, popular o vulgar. Es superficial, sensorial o empírico. Es asistemático, es acrítico, no tiene fundamentación. ¿Sigo? Sí. Conocimiento que manejan los profesionales de estudiantes universitarios técnicos. Surge como producto del estudio una búsqueda bibliográfica. Ya. Entonces, si bien gracias,
Darwin, si bien es un conocimiento superficial, sensorial, también necesita un tipo de estudio. Entonces, este conocimiento que yo les estoy dando ahorita, ¿es un conocimiento vulgar o es un conocimiento científico? Científico. 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 ¿Están todos de acuerdo? Científico porque se está basando ya con teorías. No, es un conocimiento Vulgar. ordinario, popular, vulgar. Miren, es superficial, no hemos entrado a comprobar que realmente sea el conocimiento, no hemos hecho ninguna aplicación experimental ni nada, ¿sí? Solamente yo les estoy dando conceptos que he buscado en algunos libros. Miren, aquí esta característica dice, surge como producto del estudio y una búsqueda bibliográfica. ¿Sí? Es un poquito más ordenado que un conocimiento empírico, ¿no? Es decir que el agua de manzanilla me va a servir. Es un poquito más estructurado, más estudiado, porque lo he buscado en libros, pero no es un conocimiento científico, ¿sí? Este conocimiento es un conocimiento superficial que no tiene mayor fundamentación. Yo no he hecho ninguna investigación profunda y he comprobado 100 veces de qué es el conocimiento, ¿no? Yo fui, revisé algunos archivos y vi que muchas personas coincidían en eso y nada más, entonces no es un conocimiento científico, ¿sí? El conocimiento precientífico, ¿sí? O de divulgación es un conocimiento ya un poco más profundo, un poco más metódico, sistemático, es decir, que tiene un orden, ¿sí? Me describe algunos aspectos ya, pero no es falible. ¿Qué significa falible? Y no es fiable. ¿Que no es fiable? Sí puede ser sinónimo. Falible significa... Que no tiene fallas. No, al O contrario, tiene fallas. falible significa que falla, ¿no es cierto? Un conocimiento precientífico puede fallar, nosotros de pronto nos podemos equivocar en un concepto, entonces puede fallar. El ser humano es falible, el ser humano tiene fallas, ¿sí? Y yo les hacía reír en la mañana que daba esta clase a otro grupo y decía, y los hombres son más falibles todavía, ¿será verdad? Sí, Bueno, ahí tienen No, compañeros. eso no es verdad. Eso No es verdad. no No es es el verdad. conocimiento falible. Bueno. Hagamos votación y ya sabes. La Hagamos, mayoría hagamos. gana. Ajá. Bueno, este conocimiento, dice, además surge de la experiencia y de la práctica, pero también del contorno del entorno. Si ustedes ven aquí estos gráficos, ven a niños, ¿no? Sobre todo aquí a este pequeñito que está probando algunas frutas. Y yo siempre hago referencia, por ejemplo, que los niños son una expresión de cómo conocemos nosotros. Si ustedes quieren saber el método, cómo conocemos, miren a un niño. Cuando un niño está desde los 6 al primer año de vida, es donde más capacidad tiene para conocer, incluso antes, ¿no? Pero a través de sus manos, él empieza a conocer. ¿Y qué pasó en pandemia? Muchos niños desarrollaron un síndrome debido a que pasaban mayor tiempo con sus padres en la casa y tenían la oportunidad de alimentarlos. Pero, ¿qué es característico de los niños cuando se alimentan? Les pregunto. Emerson, ¿tú has visto a los niños cuando se alimentan en esa edad? Cuando es una alimentación adecuada, crecen, se desarrollan sus músculos, su Sí, pero pensamiento. ¿cómo es la alimentación? ¿Cómo comen? ¿Cómo comen los niños? Con las con las manos. Con las manos. manos. Exactamente, ¿no es cierto? Y cuando somos padres o madres primerizas, ¿qué nos pasa? No dejamos Nos que coman. preocupamos. Coja la cuchara. Nos Les desesperamos, ¿no es damos cierto? nosotros de la boca. Eso. Ceci dijo algo importante, les damos nosotros porque nos desesperamos de que se ensucien,
de que cojan con la mano, de que se metan hasta por los oídos, ¿no es cierto? Se Entonces, estresa. eso, nos estresamos los padres porque los niños están felices manipulando la comida, porque ellos están conociendo. Hubo un estudio referente a esto, un estudio ya experimental y científico, en que los niños que se desarrollaron en esta etapa en pandemia, luego de la pandemia presentaron alteraciones en la alimentación, comportamientos de la alimentación, niños que no querían comer, niños que tenían desate de ansiedad porque sus padres estuvieron todo el tiempo limpiándoles las manos, limpiándoles la mesa de comida, limpiándoles la boquita para que no tengan una sola mancha de comida. Entonces, ¿qué es lo que relacionaron los niños? Relacionaron la comida como algo sucio, como algo malo, y ya no querían comer. Entonces, son niños que han tenido que entrar a terapia para bajar sus niveles de estrés y de ansiedad, para volverles a reeducar, ¿sí? Y tratar de alimentarles, ¿no? Porque es increíble cómo los niños se desesperan que tengan una mancha y ya no quieren saber nada de comida y no quieren comer. Entonces, miren, muchas de las cosas que nosotros podemos hacer pensando que está bien es arruinar el sentido de una persona, ¿no? Y vuelvo a repetirles, el conocimiento, el estudio del comportamiento de los seres humanos es fundamental, ¿sí? Yéndonos al adulto mayor, ¿sí? Al hablar del adulto mayor, cuando yo veo un adulto mayor que está aislado, solitario, lo que generalmente decimos es que ya es viejito y ya no le gusta compartir, ¿no es cierto? O dejémosle nomás en la esquinita al abuelito porque a él no le gusta la bulla. Cuidado, cuidado con esos conceptos. Tenemos que saber bien cuáles son las características del adulto mayor, porque puede ser que el adulto mayor no es que no quiera compartir, es que está entrando en un proceso de depresión o ya está deprimido y eso le impide compartir con otras personas. Porque hay adultos mayores que les fascina estar en familia, les fascina compartir, les fascina conversar, pero el adulto mayor que se empieza a aislar, cuidado, puede estar en un proceso de depresión, ¿ya? Continuemos entonces. Y ahora sí, el conocimiento científico, ¿sí? Me dice que en cambio ya es metódico. Al hablar de metódico, yo estoy diciendo que ya tiene un proceso, que tiene un método, ¿no es cierto? Un método como cuando nosotros nos levantamos, sé que me levanto a las 5 de la mañana, que tengo que irme a duchar, que me tengo que vestir. Ese es un método, seguir unos pasos, ¿no? El conocimiento científico ya tiene unos pasos establecidos que me ayudan a lograr evidenciar algo. Es objetivo, es racional, ya no depende de mis emociones, ¿sí? Ya no depende, por ejemplo, que el conocimiento sobre el efecto de los antibióticos dependa de que yo esté feliz o esté triste, ya no. Eso es un conocimiento real y comprobado. Es verificable, por lo tanto, y puede ser probado 1 y 1000 veces. Y la respuesta tiene que ser exactamente la misma. Pero este conocimiento, como ustedes ven, es un conocimiento que no está estático. Es un conocimiento que cambia, que evoluciona. Es por eso que a ustedes, por ejemplo, cuando hagan su trabajo de tesis o cuando hagan alguna investigación, les van a decir, sí, pero la bibliografía tiene que ser ¿desde cuánto tiempo? ¿No les han dicho nunca? ¿no? La bibliografía, por ejemplo, para hacer trabajos de investigación no tiene que exceder los 5 años de vigencia, o si no, máximo los 10 años. ¿Por qué? Porque es el tiempo en donde se genera nuevo conocimiento, ¿sí? Tenemos un lapso entre 5 y 10 años para hacer experimentación, para verificar, para comprobar y dar un nuevo conocimiento al mundo. Esa es la forma en que se va generando el conocimiento. Por eso es que nos dice, usted tiene que utilizar bibliografías nuevas, ¿no? Hay muchos estudios muy importantes que ya no están vigentes. ¿Por qué? Porque
se va actualizando el conocimiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No. Bueno, vamos entonces a hablar cómo se constituye la ciencia. A ver, María, ¿me puedes ayudar, por favor? Ya, sí. La ciencia es el quehacer humano que consiste en la actitud de observar y experimentar dentro de un orden particular de conocimientos, los cuales se organizan sistemáticamente mediante determinados métodos, iniciando de un núcleo de conceptos o principios básicos, al fin de alcanzar un saber de validez universal. Muy bien. ¿Quién me puede traducir la lámina? Con sus propias palabras. ¿Puedo yo hablar, Sí, doctorita? Arwen, sí puedes hablar. Lo que yo le entiendo que la ciencia es como lo que observamos o vemos y experimentamos dentro de nosotros mismos porque cada día vamos aprendiendo o vamos conociendo nuevas cosas. Ujú, Eso es lo que yo entiendo como ciencia en sí. ya. ¿Alguien quiere dar otro punto de vista? Gracias, Darwin. Lo Yo, que sería la ciencia es, sería llevar a cabo nuestros conocimientos diarios. Ya. ¿Alguien más, por favor? sí, Podría ser, después, sigue, sigue. después de, Permiso. después de haber adquirido conocimientos, la ciencia ya tiene principios, fue observada, fue analizada y Ujú, ya tiene principios universales de los que ya nos dan características para seguir investigando o seguir preguntando. ya, muy bien. En definitiva, diremos que la ciencia es el conjunto de conocimientos que se han ido organizando ordenadamente, ¿no es cierto? Mediante determinados métodos. O sea, hay un método que organiza los conocimientos y que va desde de lo particular, digamos, a lo general y se va generalizando, ¿sí? Hasta alcanzar una validez universal. Es decir, que la ciencia se comprueba, se valida y luego se generaliza, ¿no? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, hubo un momento en que hubo una persona que estudió la composición, por ejemplo, de los antibióticos, ¿no? De la penicilina, hablemos del origen de la penicilina. Observó que al poner esta sustancia, los microorganismos no se reproducían. Entonces, en esta forma particular, dijo, este mismo sustancia voy a poner en otra bacteria y en otra bacteria, y observó y dijo, si pongo esta sustancia, la penicilina, en la bacteria pongamos X y luego pongo en la Y y luego en la Z y sucede lo mismo que los microorganismos no se pueden reproducir, concluyo entonces que al poner la penicilina en las bacterias, esta hace que no proliferen. Así se generó el conocimiento de lo particular a lo general y luego lo universalizó hasta el punto de decirnos hoy que utilizamos antibióticos para las bacterias y sabemos que los antibióticos funcionan para un montón de bacterias, ¿sí? Así es como se generó el conocimiento, de lo particular a lo general, ¿no? Según Anderegg, ¿sí? En 1972, él dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados, igual que el concepto anterior, que son racionales, que son objetivos, que son verificables, que deben ser demostrables, pero que son provisionales, porque la ciencia va cambiando, como les había dicho, ¿no?
y que son obtenidos a través de un método que se puede referir tanto a la forma, a la naturaleza, al universo, al comportamiento social de las personas y algo mucho más difícil, al pensamiento, ¿no? ¿Cómo entramos en el pensamiento para crear conocimiento y ciencia? Pero eso también lo hemos logrado, ¿sí? Esta es otra forma, es otra visión, que lo que aumenta es la realidad de la natural, lo social y del pensamiento. Para mostrarles otro concepto de Popper, ¿sí? Popper afirma que la ciencia, más que una teoría del conocimiento, debe concebirse como una actitud de respeto a la vida humana y a la moral, y propender al bienestar, procurando el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la sociedad en pro de un mundo mejor. Es decir, se necesita hacer ciencia con responsabilidad para construir una sociedad basada en la ética humana y racional, con una visión amplia y compleja del mundo y del propio ser humano. Miren, esta visión de lo que es ciencia para este autor es una visión más social, más humana, ¿no es cierto? La pregunta aquí, ¿cuál es? No se desesperen copiando porque estas láminas están dentro de su aula virtual, ¿sí? Más bien traten de entenderme o de escucharme. ¿Cuál creen ustedes a lo largo de la historia o alguien que me pueda dar un ejemplo de cómo la ciencia vulneró o irrespetó a la humanidad? O ejemplos actuales. Y podría Doctora, ser, perdón, A ¿puedo ver, hablar? ¿ya? ¿Sí? Podría ser aquí esto en la época en Alemania de los nazis que Ajá. vulneraron a los judíos. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Qué sabes tú? O sea, los cogieron diciéndoles, discriminaron, o sea, diciendo que los judíos mataron a Jesús, porque como Adolf Hitler se creía un espécimen de Dios. Ajá. Entonces, crea así estas, ¿qué podríamos decir? Cámaras de tortura para los judíos. ¿Ya? Eso podría ser. Ajá. Muy bien. ¿Alguien que quiera aportar? También sería acotando lo de Silvi, Ajá. que ellos experimentaban con los seres humanos para crear una raza perfecta. ¿Ya? Ajá. Entonces de ahí se fueron contra la ciencia y también fueron contra el respeto al ser humano, a la vida del ser humano, Así es, o sea, ese para es un... tratar de formar la raza perfecta que quería Hitler. Ujú. Esa es una evidencia clara de cómo la ciencia también se puede manipular, ¿no es cierto? De acuerdo a los objetivos que se quiera conseguir. Esa fue una demostración total de irrespeto hacia la raza humana. Al hablarles, por ejemplo, no se justifica en ningún modo que para generar conocimiento yo tenga que hacer sufrir a otro ser humano o a otro ser a otro ser viviente. El hecho, por ejemplo, de que sacaban en los campos de concentración a los judíos que tenían ojos de color verde o azul para, para saber por qué tenían ese color de ojos y cómo lograr también ellos tener mayor personas con ese tipo de coloración, ¿no? Entonces, miren, ese es un irrespeto total a a la humanidad, ¿no? Es por eso que a partir de la Segunda Guerra Mundial, cualquier tipo de investigación que uno desea hacer, está vetado totalmente practicarlo directamente en el ser humano, ¿sí? Yo no puedo experimentar con un ser humano. Digamos, en el caso que usted, en la carrera que ustedes están siguiendo, si ustedes quisieran hacer una investigación del afecto, por ejemplo, el afecto sobre el adulto mayor, ¿sí? No sería ético que ustedes hagan una investigación
con un grupo de adultos mayores les dan afecto y a otro grupo de adultos mayores les tratan mal, ¿sí? Es más o menos ese tipo de investigación el que está vetada. O investigaciones, por ejemplo, a los niños. Hubo una época en que, por ejemplo, con relación a la alimentación, ¿no? Cómo el afecto, el amor que una persona le puede dar a un niño cuando le alimenta, más que el alimento en sí, más que los nutrientes que le dé al niño, es el estímulo que usted le da cuando le alimenta, ¿no? Y hubo otro grupo en donde, por ejemplo, les daban una muy buena comida de muy buena calidad, pero no tenían el estímulo del afecto y del amor. ¿Y qué es lo que se comprobó? De que los niños con el mismo tipo de alimentación, aquellos que fueron estimulados con amor, con paciencia por sus padres, adquirieron más peso y los otros niños más bien se desnutrieron. Lo que concluyeron de este estudio es que teniendo el mismo tipo de alimentación, los mismos nutrientes, el afecto sí influye mucho en este tipo de crecimiento y desarrollo de los niños, ¿no? Pero yo les pregunto a ustedes, ¿darían a sus hijos para que experimenten de esa forma? ¿A quién le gustaría que a su hijo le den de comer y no le traten bien o no le hagan caso? Creo que a ninguno, ¿no es cierto? Entonces, miren, la ciencia debe tener límites, ¿sí? Y por eso es que yo cuando elijo un tema de investigación tengo que fijarme en todas estas características, ¿sí? Tengo que llegar a la misma conclusión, pero de otra manera, utilizando quizá otros métodos que no pongan en riesgo al ser humano ni a las especies a las que yo voy a investigar, ¿sí? ¿Alguna pregunta tal vez? Doctora, y en este conocimiento de la ciencia estamos hablando de que dice, que afirma que respeto a la humanidad, pero si hablamos del coronavirus, dicen que se escapó de un laboratorio. Dentro del laboratorio están haciendo un estudio, están haciendo ciencia, pero al final se les escapó y están haciendo todo lo contrario de Popper, lo que él afirma sobre la ciencia. En Entonces, efecto. ¿a dónde vamos? ¿O cómo se Muchas veces todas las verdades que se dicen no son las verdades completas, ni es todo lo que es, ¿no es cierto? Sabemos nosotros por partes, no sabemos a ciencia cierta, como alguien decía, qué fue lo que originó, pero al hablar, por ejemplo, de este tipo de especies que se crean en los laboratorios, ¿cuánto más habrá? ¿Sí? ¿Cuánto más habrá, por ejemplo, de lo que es el perfeccionamiento de la bomba atómica que se habla? Entonces son, por ejemplo, conocimientos que se han acumulado, pero que en definitiva no apoyan el desarrollo ni el mejoramiento de la humanidad. Entonces es responsabilidad y es conciencia de los investigadores hasta dónde van a llegar con la manipulación de la ciencia. ¿Sí? Porque ya hemos visto que ya hemos vivido que una mala manipulación del conocimiento no afecta solamente a una persona, afectó al mundo entero y nos sigue afectando y ha cambiado la vida del mundo entero. Entonces también es parte de la conciencia de quienes hacemos este tipo de investigaciones, ¿no? Al hablar en grande, digamos, a nivel mundial, pero también a nivel local. Sí, pónganse a pensar, por ejemplo, cuando nosotros manipulamos grupos, cuando estamos en contacto con grupos, muchas veces por querer hacer un trabajo, concluir un trabajo, decimos, vamos a la casa de los adultos mayores, aplicamos ahí algún instrumento, alguna cosa, y lo que hacemos es utilizar la información del adulto mayor, ¿sí? Pero no dejamos nada a cambio, o sea, solamente obtenemos datos, informaciones, y quizá la vida del adulto mayor sigue igual o en peores condiciones.
Entonces, miren, para hacer ciencia, para hacer conocimiento, para hacer investigación, hay que tomar en cuenta todos estos aspectos éticos y morales, ¿sí? Tenemos que generar conocimiento, pero ese conocimiento tiene que ser atribuido ¿para qué? ¿Para qué yo hago esto? ¿Sí? Entonces, si es que ustedes en algún momento tendrían que hacer, por ejemplo, trabajo de tesis o una investigación porque les mandaron a hacer en alguna materia, está bien, yo tengo que sacar esos datos con la población que requiero, pero ¿qué ellos van a ganar de lo que yo haga? ¿Se va a mejorar su condición de vida? ¿Voy a dar instrumentos para que les atiendan mejor? ¿Voy a dar soluciones a sus problemas? ¿Sí? Entonces tenemos que pensar en eso. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Entonces, aquí vamos a ver en esta lámina una clasificación de las ciencias que se parece mucho a lo que es el conocimiento, ¿no? Y vamos a hablar de las ciencias fácticas, ¿sí? Las ciencias fácticas, se llama también ciencias empíricas, son aquellas que concentran su atención en la realidad material, objetiva y tangible, es decir, en el mundo que vemos, que sentimos, que tocamos. Y generalmente esas ciencias fácticas corresponden a las ciencias naturales que abarcan todas aquellas ciencias de la salud, de la medicina y también las ciencias sociales, ¿sí? En donde se estudian fenómenos tangibles, fenómenos comprobables, fenómenos que pertenecen a la realidad material. Y estas ciencias fácticas, aquí ustedes ya van a ver esto, se utiliza el método científico para poderlas estudiar, ¿sí? Entonces, al preguntarles, el técnico en adulto mayor, ¿pertenecerá a las ciencias fácticas? Los temas para investigación del adulto mayor, ¿pertenecerán a las ciencias fácticas? Yo creo que sí, porque a la final eh, básicamente sí estamos hablando de que son ciencias sociales y en este caso las ciencias sociales involucran lo que es la sociedad. Yo creo que sí, también, porque para, por ejemplo, para hacer una investigación del adulto mayor, yo creo que debemos de acercarnos a su entorno y conocer su realidad y presenciar lo que él vive para nosotros poder saber qué necesidad tiene de pronto del tema que vamos a plantearnos la investigación. Ujú, Yo creo que sí, sería. ujú. Sí, porque estamos, primero, la atención al adulto mayor está dentro de las ciencias naturales, ¿no es cierto? Porque yo les hablaba de las ciencias médicas, las ciencias de la salud están dentro de las ciencias naturales, ¿sí? Es decir, de la naturaleza, del comportamiento del ser humano, ¿sí? Las ciencias sociales también abarcan en esa área, la parte emocional, la parte de relaciones sociales del ser humano, entonces sí pertenecen a las ciencias fácticas, ¿sí? A una realidad tangible. Por lo tanto, ustedes cuando hagan investigación dentro de su área van a tener que utilizar el método científico para poder abarcar el proceso de investigación. Y la otra clasificación son las ciencias formales, ¿sí? Las ciencias formales ya no son empíricas, se las llama no empíricas, perdón, o formales, y concentran su atención en aspectos simbólicos derivados del pensamiento de la persona, ¿sí? Es decir, que en realidad existen solamente en el pensamiento de sus creadores. Y dentro de estas ciencias formales están las matemáticas, la lógica, la filosofía, ¿sí? No sé si alguien conozca el lugar donde se encuentran los números, por ejemplo. ¿Dónde puedo yo encontrar a los números? En la lógica. ¿Y Por dónde eso está ¿y dónde está la lógica?
Es que justamente Son esa las es matemáticas. Las la matemáticas. lógica matemática Las matemáticas. que toca utilizar para conocer De la el origen de los números también, porque eso es un juego que se hace de lógica matemática. Ya, pero físicamente tengo un lugar donde les pueda encontrar. No, No, en nuestro conocimiento, en Mm, Por nuestro eso son cerebro, una vez ciencias, que ya adquirimos el conocimiento. son Ahí ciencias está lo que formales, es simbólico. sí, son simbólicas y Puede de ser como una recta numérica que simbólicamente se puede Dibuja. poner lo que son los números, ¿no? Ujú. Pero no porque los números existen, los números no existen en realidad. Al final no existen, solo existen en Claro. nuestro pensamiento, ¿sí? Existieron en el pensamiento de quien los creó y les dio esa denominación y ese nombre. Es decir, a alguien se le ocurrió que un palito era el uno, ¿sí? Pero yo a ese uno le puedo dar otro valor en mi cabeza, ¿no es cierto que sí? Y le puedo dejar de llamar uno y le puedo decir que es un 8, porque yo así quiero que se denomine. O sea, no son tangibles, no son palpables, no se puede sentir. Algo mucho más fácil, por ejemplo, eh, el amor, el concepto de amor. ¿Con qué relacionan ustedes ese concepto? Como ustedes ven el ser humano, necesita de simbolismos para poder conceptualizar, para poder entender, ¿no es cierto? ¿Con qué relacionan ustedes, así cuando yo digo la palabra amor, con qué relacionan? Corazón. Corazón. Un corazón. Generalmente todos relacionamos con un corazón, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué a alguien se le ocurrió? Porque el corazón en realidad, así anatómicamente, no siente amor. No está ahí el centro de las emociones, ni de las sensaciones, no está aquí en el corazón, ¿sí? Más bien está acá atrás, en el cerebro, ¿ya? Entonces, es porque a alguien se le ocurrió aquí, debe estar el amor, ¿no? Y se liga más bien a una creencia religiosa que habla sobre el espíritu de Dios está dentro del pecho. Más bien se relaciona a esa creencia que del corazón, ¿sí? Las emociones, las sensaciones están acá atrás en la cabeza, pero nosotros imaginamos eso, cuando nos hablan de amor, enseguida relacionamos con un corazón, ¿sí? Entonces, miren, así son las ciencias formales, ¿no? Simbolismos, conceptos que existen en nuestro pensamiento, pero que en forma real y tangible no tienen un espacio específico, ¿ya? ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿Si se entiende? Bueno, entonces, cuál es la importancia de la ciencia? ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? ¿Puedo yo? Yo, doctora. Claro, con mucho Bien. gusto. Dice, ¿Rosaura? permite conocer y comprender la esencia de los hechos, fenómenos y eventos. 2. El desarrollo acelerado de de las ciencias han provocado una revolución tecnológica generando las tecnologías de información y comunicación. Y 3. Gracias al avance tecnológico, el ser humano goza de muchas comodidades. Sin embargo, el progreso no es igual para todos. De los 7 millones que tiene el planeta, de los 7.000 millones que tiene el planeta, los dos tercios, o ¿qué serían las 2/3 partes? Viven en la miseria y pobreza, es decir, 4.666 millones de seres humanos.
Ujú. Muchas gracias, Rosaura. Mire, el conocimiento nos permite comprender muchos fenómenos, muchos eventos que antes no los podíamos entender con facilidad y más bien atribuíamos a efectos divinos y religiosos, ¿no es cierto? Nuestros antepasados, por ejemplo, no tenían ese conocimiento para identificar por qué se hacía de noche y por qué se hacía de día, y más bien se atribuía a efectos divinos, ¿sí? Ahora sabemos que la Tierra, desde que se comprobó que la Tierra es redonda y que tiene movimientos giratorios en su propio eje, pero también se traslada, se da origen al día y a la noche, y se da también origen a las estaciones y a los años, ¿no? Ese conocimiento nos ha generado el comprender ese fenómeno, y ya no atribuimos a divinidades o a hechos vertiginosos, ¿no? O hechos que se atribuyen a divinidades. Luego, el desarrollo acelerado de las ciencias nos han provocado una revolución tecnológica que la hemos sentido nosotros y la hemos comprobado en menos de 2 años, ¿sí? Ustedes ven, antes jamás se me hubiera ocurrido a mí particularmente dar clases virtualmente. Jamás. O sea, no estábamos preparados ni teníamos ni siquiera la intención, y decíamos, no, las clases virtuales, primero, no son de muy buena calidad, no son muy prácticas, ¿sí? Pero miren cómo un accidente y el conocimiento se aceleró en 2 años, se ha acelerado tremendamente, y ahora utilizamos en su mayor parte la tecnología, y eso les ha dado facilidades tanto a ustedes como a nosotros para estar en contacto y poder hacer, a la par que trabajamos, podemos estudiar, ¿sí? Antes era una locura, teníamos que estar presencialmente para poder acceder a un estudio. Entonces, mire cómo el conocimiento nos ha invadido de tecnología, de información y de comunicación, y eso nos permite tener en el momento las noticias, ¿sí? Ahora usted ni siquiera ya tiene que prender la televisión para enterarse de lo que está sucediendo en el otro lado del planeta, ¿sí? Coge su celular y ya le llega el mensaje y dice, hubo un terremoto en el siguiente segundo de que pasó el terremoto, ¿no es cierto? Sí, es la tecnología la que nos ha acercado y nos ha globalizado. Sin embargo, ese conocimiento que se genera tan rápido ahora, sí, gracias al avance tecnológico, en realidad ha hecho que en muchas áreas de nuestra vida nuestra comodidad sea superada, ¿sí? Es mucho más cómodo, por ejemplo, para mí y para ustedes. Yo estoy en mi casa dándoles clase, y ustedes están también cómodamente en su casa o en el lugar donde prefieran, escuchando mi clase, y no les torturo llevándoles a un aula para que estén ahí sentados y luego tengan que ver cómo se trasladan y demás, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo las tecnologías, los nuevos conocimientos nos han dado muchas facilidades, muchas comodidades, pero también este progreso ha hecho que se evidencien muchas diferencias también a nivel de todo el mundo, porque no todos tenemos acceso, por ejemplo, al Internet, a tener una computadora, ¿sí? Y es preocupante cómo este conocimiento nos pone brechas mucho más grandes, ¿no? No sé si en la primera clase les dije, pero les dije que ahora el poder no se centra en el dinero, ni creo que nunca se centra en el dinero, sino más bien en el conocimiento. Las naciones, las personas que tienen mayor conocimiento eh, están en el poder, ¿sí? O empezamos a sentir el poder en el conocimiento, ¿sí? Y eso lo hemos visto, o ustedes quizá lo puedan experimentar. Si ustedes son buenos en alguna materia específica, por ejemplo, yo les hablo de la enfermería. Cuando uno empieza a detectar que un estudiante es bueno, por ejemplo, en canalizar vías, tiene una buena técnica, un buen conocimiento, un buen fundamento,
¿Qué es lo que hace? Dile a Darwin que él sabe canalizar bien, que se encarga de las canalizaciones, ¿sí? Y eso es tener poder sobre el resto del grupo, ¿ya? Entonces, miren, el conocimiento va generando eso, ese estatus y nos va haciendo más grande la brecha también, ¿no? Entre las personas. Antes de pasar al siguiente tema, quiero que se tomen unos 5 minutos, ¿sí? Y en el cuaderno o en cualquier lugar, piensen cada uno va a pensar en un ejemplo real de cómo el conocimiento ha mejorado la calidad de vida de usted, de su comunidad, de su entorno. Si pueden relacionarlo con la carrera que ustedes están siguiendo de adulto mayor, sería muchísimo mejor. Entonces les voy a dar 5 minutitos para que analicen, para que piensen y me describan cómo el conocimiento ha mejorado la calidad de vida. ¿De acuerdo?
Bueno, parece que ya tenemos la actividad. A ver, ¿quién nos quiere compartir, por favor? Yo, doctora, Puedo. Ay, Claro, Gaby. bueno, lo que yo medio estaba enterada y por lo que sé por el abuelito por el papá de mi padrastro, Ya. los audífonos de la sordera, Ujú. que ayuda muchas veces a que si ya no oían, a que logren escuchar un poco más y que no se pierdan tanto de lo que pasa a su alrededor. Ya, perfecto, muy bien. Ajá. Tal vez sabes algo sobre el mecanismo de cómo funcionan los audífonos. Em, lo que medio sé es que se pone en la parte de acá atrás, como el aparatito que se le prende y que Ya. se le nivela el volumen, y Ujú. otro como un cauchito se le introduce aquí en el huequito del oído. Ya, perfecto. Ajá. De lo que sé un poco, el aparatito que se pone acá atrás funciona cuando el nervio, digamos, que se encuentra en la terminación nerviosa que se encuentra en el cerebro está intacta y lo que no funciona más bien son los huesecillos del oído. Entonces, creo que a través de vibraciones, a través del hueso que está en esta parte, las vibraciones pasan y se produce el sonido. Entonces, esa es la base un poco científica de cómo se genera o se duplica el sonido, ¿no? Cuando el nervio está intacto, pero es funcional la falta de audición y a través de haciendo uso de la anatomía del hueso, que es esponjoso y que transmite las ondas, se puede generar el sonido. Ajá. Muy bien. A ver, María. Ojalá no me haya equivocado mucho, doctorita. De seguro que no. A ver, vamos a escucharte. En lo personal, el adquirir el conocimiento a través de cursos y experiencias mediante aprendizaje con los médicos, he mejorado en dar mi servicio a los adultos mayores, por ende en lo económico. Ujú. La comunidad, al adquirir conocimientos, ya sea en educación o en reuniones comunales, dan mejor opinión para un adelanto del mejoramiento de la comunidad. Ujú. Perfecto, Mari, sí. El que nosotros nos instruyamos es una responsabilidad social cuando trabajamos con personas, ¿sí? Y yo tengo que prepararme de la mejor manera para que ese conocimiento sea aplicado a la persona que yo cuido o que yo atiendo. Y como María decía, por ende, mi situación también va a cambiar, no solamente en el sentido de sentirme mejor, de autoestima, porque yo puedo ayudar a más personas, yo puedo ayudar de una muy buena calidad, con una muy buena calidad, ¿sí? Y eso redunda también en mi beneficio económico, en mi crecimiento personal. Les pongo aquí, por ejemplo, una anécdota, ¿no? De qué es lo que sucede cuando nosotros no estamos bien enterados de cómo maniobrar o manejar un paciente. Generalmente en los accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, hay un herido y lo mueven, ¿sí? Con la finalidad, nunca una persona va, entiendo, ¿no? A actuar en mal de otra persona cuando le va a auxiliar, pero su falta de conocimiento le puede causar graves problemas a la persona que auxilie. Si usted encuentra, por ejemplo, una persona botada en la calle o producto de un accidente de tránsito, lo que menos tiene que hacer es movilizarle a esa persona. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que en un accidente puede haber tenido una fractura de las cervicales, una fractura de la columna, y si usted o una luxación de la columna, y si usted le mueve, va a acabar de fracturar y lesionar esa columna, y a ese paciente, si bien le puede usted salvar la vida, pero le puede dejar lesionado para siempre, ¿sí? Entonces,
miren cómo una acción que aparentemente puede ser beneficiosa, al final por la falta de conocimiento puede generar graves consecuencias a las personas. Y de esos casos hay un montón. Yo he visto un montón de casos en donde sí le salvan la vida, pero el paciente quedó cuadripléjico, no puede mover los brazos, no puede mover las piernas, ¿sí? Entonces, importancia, importantísimo que en nuestras vidas, cuando manejamos grupos humanos, tenemos que estar siempre al día del conocimiento de cómo mejorar mis técnicas, de cómo dar un mejor servicio, ¿sí? Vamos con Morelia. Bueno, yo también algo parecido a lo de Mari, solo que le añadí lo que son las técnicas que hemos aprendido durante el cuidado que debemos tener al adulto mayor. Ya que anteriormente sin lo que es el curso, el semestre, no desconocíamos ciertas técnicas específicas que teníamos que realizar con los adultos mayores y la implementación de nuevos sistemas para lo que es la ayuda de la movilidad del adulto mayor, lo que son los bastones, los tipos de bastones, los andadores, todo eso. Muy bien. Incluso estas nuevas técnicas, la aplicación de las nuevas técnicas, no solamente mejoran la calidad de vida del adulto mayor, sino también la de los cuidadores, ¿cierto? Porque yo ya sé cómo debo movilizarme adecuadamente sin hacer fuerza en mi columna, sino en los brazos y en las piernas. Y eso hace que yo cuide mi columna y de que no esté luego con problemas lumbares o con hernias discales. Entonces, mire, una aplicación súper práctica de lo que el conocimiento puede facilitar en mi vida. A ver, vamos con Rosaura. Ya. Yo en mi caso, por ejemplo, el conocimiento sobre la atención al adulto mayor y específicamente en la parte psicológica me ha ayudado a entender ciertas situaciones en el cuidado de mi madre. Entiendo ya muchas cosas respecto a ciertas actitudes, ciertos comportamientos que ella tiene y también a mí me ha ayudado de alguna manera a no ser tan protectora y esto a veces a mí me generaba un poco de estrés porque el cuidar de un adulto mayor también a uno se le hace complicado cuando no se tiene el conocimiento. Entonces eso de alguna manera tanto a mi mami como a mí me ha ayudado a mejorar en muchos aspectos y también he podido de alguna manera transmitir a mis hermanos que hacen un cuidado los fines de semana con ella sobre cómo cuidarle, cómo atenderle y también cómo entenderle. Entonces eso sí ha ayudado mucho en la calidad de vida. Muchas gracias, Rosaura. Miren qué lindo ese ejemplo de vida, ¿no es cierto? Cómo el conocimiento mejora no solamente la calidad del paciente, sino también la relación con el cuidador. Lo que Rosaura decía, ¿no es cierto? El conocer me ha ayudado a disminuir mis niveles de estrés, porque ustedes saben que cuidar a un adulto mayor implica muchísimo estrés, y cuando no se tienen las herramientas ni el conocimiento adecuado, entramos en conflictos emocionales, porque a veces pensamos que lo que hace el adulto mayor es personal hacia mí, ¿ya? Me quiere afectar, me quiere tratar mal a mí, pero en realidad sabemos que no es así, ¿no? Nada de lo que hace el adulto mayor es personal ni dedicado a mí exclusivamente. Es su forma, es su actitud, es el deterioro que va teniendo el adulto mayor y que no está dirigido hacia mí porque no me quiere o porque ya se cansó, sino simplemente porque es una reacción de la evolución que tiene el envejecimiento, ¿sí? Y eso hace que yo reduzca mi tensión y mi alerta emocional. O sea, a veces yo siempre estoy a la defensiva porque ya me va a decir algo, o reacciono mal, o me siento mal, ¿no es cierto? Entonces, miren qué importantísimo el conocimiento. Y algo que Rosaura nos decía, además soy multiplicadora de ese conocimiento, porque ya no solamente se queda en mí, sino que yo tengo la capacidad
de a otras personas también educarles y decirles, esto pasa, esto es, ¿no? Y generar y bajar esos niveles de tensión, porque generalmente, no sé, lo que sucede es, por ejemplo, entre hermanos empiezan a pelear y dice, pero si mi mamá dice que no le das de comer, ¿no? Ustedes saben que las degeneraciones neurovegetativas del ser humano, del conocimiento, se producen también ciertas escenas, ciertas alucinaciones o ciertos sentidos de persecución y a veces los adultos mayores dicen, me quiere matar o me quieren robar o me quieren sacar de mi casa y eso genera también tensión entre la familia, ¿sí? Y a veces uno dice, ¿será que me está diciendo la verdad? O había el caso hace unos pocos meses de unos hermanos, ¿no? Que se turnaban para cuidarle a su mamita, que estaba con inicios de Alzheimer. Entonces, un día o una semana, por decirles, la mamita pasaba donde el hijo y la siguiente semana iba donde la hija, ¿no? Cuando la señora iba donde el hijo, uy, decían, no, mi hija no me da de comer, me tiene muerta de hambre. Y entonces empezó a haber también fricciones entre los hermanos, porque el hermano le decía, pero ¿cómo no le das de comer a mamá un plato más? Si quieres yo te doy para la comida. Y pues la hija decía, no, sí le doy de comer y entonces se van generando esas fricciones. Y a veces por la falta de conocimiento pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces es importante siempre que estemos al día para poder hacer una mejor atención, llevar mejor el cuidado en el adulto mayor. A ver, Emerson, ¿qué me quieres comentar? También el conocimiento en atención al adulto mayor me ha ayudado a llegar a comprender, a entender, a vivir, a ser parte del adulto mayor, porque aquí en mi casa hay un adulto mayor de 90 años, él siempre ha trabajado, pero él trae una tabla, se pone a clavar, después ya no le gusta, otra vez saca, y así cambia su cama a un lado, dice, no, aquí ya no me entra el sol, se pone al otro lado, acomoda su televisión, acomoda su equipo. Entonces yo decía antes, o sea, como que me causaba un poco de malestar ver cada rato eso y a una tabla sacada, pero eso me ayudó el conocimiento en la parte psicológica, en su parte emocional, en su depresión o en eso, en los estudios, a llegar a comprender y he llegado al punto en vez de estar, o sea, criticando o diciendo mejor yo ya le ayudo, digo, a ver, le ayuda a subir una tabla, le ayuda a cambiar la cama, porque él es su parte de pasar su tiempo y él se divierte haciendo eso, pasa haciendo sus cosas. Entonces eso me ha ayudado al conocimiento. Y a veces las soluciones para disminuir nuestra tensión son tan fáciles y tan sencillas, ¿no es cierto? O sea, en lugar de ponerme a discutir, a ver, vamos, yo le acompaño, ¿sí? Ahora recuerdo el hecho, por ejemplo, de una adulta mayor que siempre tuvo solvencia económica, entonces siempre tenía dinero a la mano. Y cuando ya empezó a entrar en su fase de Alzheimer, pues lógicamente ya no podía, no tenía la capacidad de manejar el dinero. Entonces para ella era un estrés terrible no tener dinero en su mano. Y también se estresaba la persona que le cuidaba, su hija que le cuidaba, porque eran unos pleitos tremendos. Entonces alguna vez consultó y la solución fue fácil. Dice, no se haga problema, no pelee. Lo que tiene que hacer usted, compre billetes falsos y dele un fajo de billetes falsos. Y listo, y solucionado el problema. Y la vida cambió totalmente, porque la ancianita con su con su fajo de billetes falsos vivía feliz, no sabía lógicamente que eran falsos y la hija acabó con todo su estrés. Entonces a veces luchamos en lugar de entender, ¿sí? Si yo ya veo ese comportamiento que es repetitivo, necesito investigar, necesito ver qué es lo que sucede, por qué está haciendo eso, en lugar de ponerme a la defensiva y acabar mi vida, porque eso es acabar mi vida, ¿no? Entonces, estar siempre a la defensiva y peleando.
Entonces, miren, las soluciones a veces son mucho más prácticas de lo que uno se imagina. Ceci. Bueno, yo en mi caso, al haber obtenido el conocimiento en cuanto a lo que es las técnicas para el cuidado igual del adulto mayor, por ejemplo, en cuanto a lo que es la alimentación, me he dado cuenta que, por ejemplo, ya utilizando lo que son las técnicas y todo esto, hemos mejorado el tema de la broncoaspiración en los Ajá, adultos mayores, porque mucha gente no sabe que, por ejemplo, si el abuelito está un poquito somnoliento, dormido, es imposible darle de comer y mucha gente lo hace, como que le despierta, come, come, come ajá, y no se da cuenta que esa tos que empieza a tener, ahí ya está broncoaspirando, está ajá, haciendo ya neumonía, cosas como esas que nos ayudan a mejorar la calidad de vida del adulto mayor y por ende mejorar nuestra calidad de trabajo también. Igual el manejo de escaras, la prevención, evitar que llegue al punto de una escara, pasando ajá. por depresión. Entonces, todas estas técnicas que nosotros poco a poco hemos ido aprendiendo, igual lo que mencionaban mis compañeros, la psicología, la fisiología del adulto mayor, todo ese conocimiento nos enriquece para mejorar nuestro trabajo y por Así ende es. la vida también, ya Ujú, que somos, en este caso ya la gente que nos conoce y todo nos valora por la calidad de nuestro trabajo. ujú. Ya no son empíricos, ya son profesionales, ¿no? Entonces, el cuidado de un profesional es súper diferente al cuidado empírico, ¿no? Por más buena voluntad que se tenga, se tiene que saber técnicas. Ujú. Anita. Bueno, doctora, a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo, porque he aprendido por medio de la psicología del adulto, a saber cómo en ellos emocionalmente. Y lo principal con las que yo estoy es que les trato de enseñar a ser independientes, a no depender, porque lo más bonito es, como yo digo, ser libres, no depender. Y si ellos aprenden a no estar sentados frente a un televisor o que les empieza la depresión. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una vecinita que enviudó y no tiene hijos. Ujú, Y ella ya se quedó postrada. Yo le llamaba y, bueno, me botaban las llaves y yo iba a verle. Entonces, como ya empecé a estudiar, yo le empecé a conversar. Y de ahí me decía, no, es que sin mi esposo yo no puedo salir. Y yo le digo, verá, yo no sé cómo, pero yo mañana estoy aquí a las 7. Y ahora los lunes y los viernes yo le llevo a practicar tai chi, porque yo practico tai ujú, chi, y yo le llevo. Antes cogíamos taxi, ahora ya vamos caminando. ujú, Entonces yo le digo, mire, qué bonito salir. Entonces le llevo. De ahí dice, vámonos a Verlanas. Bueno, le llevo. Y de ahí me dijo, enséñeme a tejer. Entonces, para mí, mire, bonito de lo que estaba acostada en la televisión o con el radio. Y, o sea, es bien diferente. Y yo le digo, mire, qué bonito ser independiente, ser libre, no depender de alguien que si quiere y si tiene buena gana, me está al lado mío o me mueve. claro. Digo, Ujú, despacito, despacito, usted va a continuar y va a volver a caminar como era antes de que su esposo fallezca. ujú. Entonces, es de lo que a mí más me gusta, es lo que hablan de no depender, de no depender y también a la vez yo les enseño de los tipos de fragilidades que hay, cómo alimentarse correctamente, que deben dormir, porque dice que ya tomaba pastillas para dormir. Ujú, Entonces, todo eso ya va dejando, ya va cambiando, ya ahora ya puede hacer los ejercicios, ya va cogiendo estabilidad. ujú. Entonces, es muy, muy bonito. Para mí es bonita esta carrera. Muy bien, miren cómo el conocimiento ustedes en tan poco tiempo ya les ha ido cambiando, ¿no? Cambiando la vida de las personas también que atienden y también la visión que ustedes tienen.
de cómo poder ayudar mejor. De eso se trata justamente la investigación y por eso se crean teorías científicas que son un conjunto de conocimientos interrelacionados unos con otros. Y para ir a la última parte de esta sesión, hablarles de que la teoría científica es ya un conocimiento, es un sistema de conceptos, un conjunto de conceptos, de leyes, de hipótesis, de cuestionamientos que se describen, que tienen que ser descritos a detalle, que se explican, que nos determinan cómo hacer, qué hacer, en qué forma se hacen, y que se refieren a una determinada área, ya sea social, sea natural o del pensamiento matemático, ¿sí? Y que esta teoría ha sido probada muchísimas veces, ¿no? Por lo tanto, esta teoría científica también se clasifica en teorías universales, en grandes teorías, y en este sentido, por ejemplo, estaríamos hablando de una teoría universal. ¿A quién se le ocurre una teoría universal? Que ha sido probada, que ha sido comprobada, que sigue siendo estudiada. Que venimos del mono. Ya, puede ser. Miren, ahí yo les puse una, ¿no es cierto?, de la evolución del ser humano, una teoría evolucionista que nos habla de que nosotros descendemos del mono y que progresivamente a través de adquirir habilidades y del paso de millones de años de lo que éramos un mono, pues nos convertimos en un Homo sapiens, es decir, en un ser humano erecto, con capacidad de crear conocimiento, de razonar, ¿no? Esa es una de las teorías universales que todavía están en discusión frente a la teoría, la tradicional, ¿no es cierto?, que procedemos de Adán y de Eva, o sea, de la formación del hombre a través del aliento divino, del soplo divino. Entonces, esas son teorías universales que están todavía en estudio. Pero hay también teorías específicas. Por ejemplo, ahí yo les puse teorías de enfermería o teorías del cuidado del adulto mayor, que ya no se pueden generalizar a otras áreas. Por ejemplo, yo el cuidado no le puedo no puedo llevar las teorías de cuidado a una carrera de arquitectura, porque la arquitectura está manejando otros elementos, otras realidades, y el cuidado pues se relaciona más a la atención de personas, de seres humanos, ¿no es cierto? Entonces hay teorías universales, pero también hay teorías específicas para cada área de las ciencias, ¿no? Dime, Rosaura. Ahorita de lo que estaba hablando de que no se podía llevar las teorías del cuidado del adulto mayor a lo de la arquitectura, le comento de que algún rato a nosotros nos dieron ya también una charla, que de hecho la arquitectura sí está ligada al tema de la atención al adulto mayor, porque se crean los espacios para evitar justamente que el adulto mayor tenga accidentes, caídas. Entonces sí está como que ligado a la arquitectura el tema del cuidado. Sí, tienes razón. A lo que me refería es, por ejemplo, si yo quiero construir una casa, yo no puedo utilizar un modelo enfermero, digamos, ¿no? Pero con relación a que está ligado la arquitectura a los espacios de salud, indudablemente, indudablemente. Porque en el adulto mayor, por ejemplo, si es un paciente que está en peligro de inmovilidad, o si tiene incontinencia, o tiene dificultades, o toma algún tipo de medicación que puede provocarle caídas, lógicamente yo tengo que adecuar los espacios arquitectónicamente para que sean accesibles y evitar estos riesgos. Y no solamente si tiene riesgo, la persona que va entrando en la etapa de adulto mayor tiene que prever esas cosas, porque ya no va a ser lo mismo levantar un pie 5 o 10 centímetros para entrar a la ducha, ¿sí? Entonces yo tengo que pensar que tengo que hacer más accesible el espacio, tengo que quitar las barreras, tengo que quitar las alfombras
para que el paciente no se me tropiece y no se me caiga, ¿sí? Entonces, indudablemente sí, la arquitectura en el adulto mayor tiene que ser modificada tremendamente. Cuando hay un adulto mayor, y ustedes saben de la mejor forma, cuando hay un adulto mayor, la menor cantidad de muebles es lo ideal, ¿sí? En el espacio donde se desarrolla el adulto mayor, para que estos no interfieran con su caminada, con su movilización. Entonces, de hecho, sí. Y también en el área que me toca a mí, la de enfermería, por ejemplo, ustedes han de haber escuchado que hay hospitales ahora inteligentes y hospitales humanizados. ¿Qué significa? Que la arquitectura ya no es la típica de un hospital en donde hay salas frías, salas blancas, sino más bien ahora se tiende a que el hospital tenga vegetación, que tenga espacios para conversar, para compartir, salas de juego, de video, ¿sí? Entonces, indudablemente sí, pues hay una gran influencia de la arquitectura en estas áreas. Bueno, entre las funciones, no sé qué hora tengo. Nos queda cuatro minutitos. Bueno, vamos a dejar ahí la clase. Hemos visto bastantes características de lo que es las ciencias, ¿sí? En caso tengan ahí alguna pregunta, pues ahí está mi correo. Si es que lo quieren hacer en forma individual o en forma personal, ¿sí? En la plataforma, antes de finalizar, están descritas ya las actividades y las tareas que tienen que realizarlas. Estaba abierta la plataforma, si no me equivoco, a este fin de semana. Por favor, revísela. Y tienen que hacer un mapa mental sobre los tipos de conocimiento, una nube de ideas, igual sobre conocimiento, una infografía, sobre cómo la ciencia ha influenciado en la calidad de vida. O sea, prácticamente todo lo que hemos desarrollado en la clase y los ejemplos que yo les he ido poniendo, pues lo pueden traducir en esa actividad. Les invito, por favor, a que vean en la plataforma, que lean detenidamente. No son actividades demasiado largas ni complejas, son más bien actividades sencillas. ¿Sí? Doctora, Doctora, consulta. Ya no funciona. Nosotros no tenemos acceso al aula virtual todavía. Estamos todavía con problemas y no tenemos las materias en el aula virtual. ¿Quiénes somos nosotros? Los de Quito. Los de Sí. Quito. ¿Solo Quito? No sé si es que las chicas de Ibarra sí tengan acceso. Ya, sí me decían que todavía va a haber este inconveniente. Entonces, a través del chat yo les voy a hacer llegar el taller para que lo resuelvan, lo tengan resuelto y cuando ya se solucione podamos subir a la plataforma. Ya, muchas gracias. Ya, doctora, Gracias, doctora, gracias. Ya. Doctora, Gracias, igualmente, disculpe, la presentación también nos puede ayudar por el chat hasta que... Claro. Con mucho favor. gusto, yo les paso por el chat del día de mañana, me encargo de hacer eso, ya en el transcurso del día. Muchas gracias. Ya, Ya. doctora, muchas gracias. Bueno, entonces, no sé si hay alguna Gracias, inquietud. doctorita. Doctora. Ujú. Bueno, en vista de que no hay otra inquietud, yo me despido, les agradezco muchísimo por su atención, por el aporte que han dado a esta clase. Siempre es para mí un gusto el compartir con ustedes. Tengo una muy buena expectativa de ustedes. Deseo que les vaya muy bien, que descansen y nos vemos la próxima semana. Gracias, Muchas doctora. Una gracias. buena noche. Una buena noche, compañeros. Hasta mañana. Hasta mañana. Compañeros. Buenas noches.